Ana, quiero tratar el tema con ustedes, el perdón que proviene de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos un padre. ¿Es así o no es así? Necesitamos esa imagen paterna. Pero más que eso, nuestro Dios en la figura de padre se presenta a nosotros como alguien que no tiene los errores que nosotros podemos recibir tal vez de un padre terrenal, porque todos somos seres humanos, todos tenemos errores. Nosotros, todos necesitamos de un padre, todos necesitamos de la aprobación de un padre. No es lo mismo que un hermano le diga a usted, ánimo, va a salir adelante, que se lo diga a su papá. ¿Es así o no es así? Necesitamos la aceptación del Padre, necesitamos el perdón del Padre. No es lo mismo que le diga a su hermano, su primo, sí, ánimo, yo te perdono, a que te diga tu padre, yo te perdono, anda hijo, yo estoy contigo. Por eso, cuando una persona, en el caso de nosotros, o una persona cuando se recupera de una enfermedad, sí, que lo tenía en peligro de muerte tal vez, siente un agradecimiento de parte del Señor en su corazón y dice, esa condición que yo tenía de estar en peligro de muerte, añoro estar bien, valoro estar bien. Allí cuando uno está en esas situaciones de que está postrado en cama, uno dice, ¿cómo valoramos estar bien? Porque cuando estamos bien no valoramos, nos quejamos mucho, no somos agradecidos con Dios. Tal vez venimos acá, no aplaudimos a Dios y gracias a Dios por tener manos. Hay muchos que no tienen, gracias a Dios porque tenemos una boca para proclamar su nombre, pero nosotros no somos agradecidos con Dios. Pero hay momentos en que uno pasa por situaciones difíciles en que uno valora el estar bien. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, así es cuando nosotros estamos también muertos espiritualmente y venimos hacia Dios en el agradecimiento de Él traer vida a nosotros le servimos y le damos gracias a Él porque Él ha anulado el acta que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es que nosotros valoramos lo que Él hizo, valoramos que nosotros estamos muertos en los delitos y pecados, pero que Él nos rescató. ¿Cuántos valoran eso? Valoramos que no estamos perdidos, sin dirección, sin rumbo, sino que ya hay algo más claro en nuestras vidas que proviene de parte del cielo. Entendemos que las cosas materiales y las cosas terrenales no van a saciar la vida del hombre, sino que esto solamente se obtiene de parte del Señor. Por eso Él dice, mi paz, os dejo mi paz. No es la paz que todo el mundo o las cosas que todo el mundo dice que puede dar, sino que es lo que proviene de parte de Dios. Entonces, todos los seres humanos, todos, nadie se queda por fuera, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Todos necesitamos qué? Y el único que puede perdonar los pecados del hombre, ¿quién es? Es Dios. Dios es el único que perdona y puede hacerlo y lo hace, de perdonar los pecados del hombre. Pero no solamente Dios se queda en perdonar los pecados del hombre, Dios perdona hasta los pecados de una nación, Dios perdona hasta los pecados del mundo entero, Dios perdona todos los pecados que puedan haber en la tierra. Así es de grande el amor y el perdón de Dios para todos y suficiente para no acabarse para aquel que ha fallado más delante del Señor, para aquel que ha pecado más delante del Señor. ¿Qué pasa si todos en el mundo se arrepienten y vienen al Señor? ¿Se acaba el perdón de Dios? Es suficiente para todos. Por eso en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la palabra de Dios nos muestra unas condiciones en este versículo. Una condición de ellas es la primera, que si se humilla mi pueblo, si ora y si busca la presencia de Dios, y no solamente eso, se convierte de sus malos caminos, entonces Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar sus pecados y va a traer sanidad. ¿Cuántos creen en esto? Entonces, cuando se une el pueblo, reconoce que se ha apartado de Dios, ¿sí? El perdón de Dios es tan grande que trae sanidad a la tierra. Si se une un país entero y reconoce que ha dejado el camino de Dios, que ha fallado en contra de Dios, que se ha ido en pos de la idolatría, de la hechicería, en pos de aberraciones sexuales, y toda la nación reconoce que se ha apartado de Dios y se humilla y se vuelve a Dios, Dios los perdona y trae sanidad a la tierra. Por eso oramos cada vez más por nuestro país y pedimos que Dios traiga ese perdón. Pero no solamente eso, usted dice, bueno, tal vez que se una toda la nación a humillarse y pedir perdón a Dios, ojalá pase un día. Pero también podemos tomar esta palabra para nuestra familia. ¿Qué pasará que el hogar está a punto ¿cómo se puede decir? Está fragmentado, está a punto está sufriendo situaciones difíciles, está pasando momentos crueles, dificultades como pasan en todos los matrimonios. Pero también si tomamos la palabra de Dios, en ese hogar de todos humillarnos y decir reconocemos que necesitamos de Dios, Dios trae perdón y sana ese hogar. ¿Cuántos lo creen también? Podemos aplicarlo a todos los integrantes de la familia, podemos aplicarlo para nuestra vida, porque Dios quiere traer sanidad a nuestra vida, sanidad a nuestro hogar. Y estamos hablando de una sanidad espiritual. Estamos hablando de ese consuelo que Dios nos da también a través de su palabra. Ese consuelo estábamos viendo ayer y me llamaba mucho la atención, que es cuando esa persona está herida y Dios viene a consolarla y la consuela. Y un ejemplo de ello lo vemos con la historia del samaritano, ¿sí? Que vio a esa persona que estaba tendida allí, herida, y él fue y la curó y le prestó su atención, invirtió recursos, cuidó de esa persona. Y vemos cómo Dios quiere traer esa sanidad y esa bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Entonces, la confesión de los pecados a Dios es lo que desata el perdón para nuestra vida. ¿Qué es lo que desata el perdón de Dios? Dígale al de al lado, la confesión de los pecados. Hay pecados ocultos, hay pecados que son visibles, pero todos son. Y no puede haber remisión de pecados si no se reconoce que estamos pecando, si no se confiesa el pecado. ¿Cómo va a haber perdón de pecados? ¿Cómo yo voy a perdonar a otra persona cuando no reconocemos qué fue lo que pasó allí, cuando no hay una confesión? Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra que esta confesión, ¿sí? Si buscamos, nos humillamos delante de Dios, puede haber perdón de pecados. Entonces, cuando una persona es culpable, hablemos de la parte terrenal, es culpable, es llevado preso, ¿sí? Y tal vez ya lleva un tiempo allí o lleva unos días allí, y llega otra persona y paga la fianza de esta persona y queda en libertad. Tal vez es libre de esa condición de ese encerramiento, pero tal vez sus antecedentes pueden ser borrados y esa persona quedó libre totalmente, pero puede también quedar libre de esa fianza, pero sus antecedentes ya no pueden ser borrados, sus antecedentes ya quedaron allí.
está libre andando, pero cuando llega a un retén dice, usted ya tiene un historial. O cuando le piden en el empleo traiga sus antecedentes judiciales, también allí puede darse a notar que tiene una implicación, tuvo un proceso en algún periodo de su vida. Entonces, la persona puede quedar en libertad, pero solamente cuando eso pasa en la parte, por eso digo en la parte humana de nosotros, pero hay algo tan bonito que cuando nosotros buscamos del Señor, todo queda, absolutamente todo queda en blanco. Entonces, el perdón es el acto legal de Dios por medio del cual elimina los cargos que había contra el pecador. Él se encarga de eliminar, de anular todos los cargos que hay en contra del pecador. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción adecuada o expiación por esos pecados. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, nos muestra la palabra de Dios y enfatiza que nuestras deudas quedaron clavadas en la cruz del Calvario con la expiación de Cristo, que perdona gratuitamente los pecados de los cuales nosotros estábamos acusados. Dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándoos ¿qué? Todos los pecados. ¿Perdonando cuántos pecados? ¿Se queda alguno por fuera, hermanos? ¿Perdonando cuántos pecados? Todos. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que se está enfatizando que nuestras deudas quedaron clavadas en la cruz con la expiación de nuestro Señor Jesucristo, que perdona gratuitamente todos los pecados de los cuales nosotros estábamos siendo acusados. Puede significar lo siguiente: perdón o perdonados por gracia, que significa cuando se pasa por alto una deuda. Tal vez lo ve el policía a usted cometiendo una infracción y usted sabe que cometió una infracción, pero dice, te voy a pasar por alto esta deuda. Tal vez usted sabe que su esposo, su esposa cometió una infracción y usted dice, voy a pasar por alto esta deuda. Su hermano, su primo, el vecino dice, se pasó el lindero, puso el pie en mi terreno, pero hoy voy a pasar por alto esa infracción. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Esto no depende de nosotros. Alcanzar y poder ser aprobados delante de Dios, recibir esa consolación de parte del Señor, no depende de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde no depende de nosotros esa libertad. Depende de Dios, que viene a darnos esa libertad. Todo aquel que quiera esa libertad se acerca y cree en el Señor y obtiene esa libertad. Entonces, ¿por qué podemos obtener esa libertad? Por la gracia y la misericordia del Señor, por el amor de Dios que es tan grande, como estábamos cantando hace un momento. Entonces, esto no depende del ser humano. ¿Por qué no depende del ser humano? Porque todos tenemos una posición que nos identifica, que el pecado entró por un hombre y pasó a toda. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos, sabiendo que nadie es mayor que nadie, sino que todos tenemos esa afrenta en contra de nuestra vida y que todos necesitamos el perdón de Dios. ¿O cuántos aquí no necesitan el perdón de Dios? Yo necesito el perdón de Dios y yo recibí el perdón de Dios y yo sé que usted también ha recibido el perdón de Dios. Entonces,
allí en el capítulo 1 de Efesios también, versículo 7, se enfatiza que los pecados del creyente se han perdonado y se han despedido por las riquezas de la gracia de Dios. Las riquezas de Dios son tan grandes que han tomado ese dominio sobre la afrenta que nosotros teníamos y la ha podido limpiar. Entonces, el perdón soluciona por siempre el problema del pecado. ¿Qué es lo que soluciona el problema del pecado? El perdón, ¿sí?, del pecado en la vida del creyente. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son borrados por las riquezas de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? Diga conmigo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Usted dice, estoy luchando contra algo en mi vida, quiero salir de algo, yo siento, yo fallé delante del Señor, pero recuerde usted que el Señor dice acá, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo nosotros ya no somos esclavos de esto. Entonces usted dice, ¿y entonces por qué no puedo salir? Porque entonces usted tiene que andar conforme a la libertad a la cual fue llamado. Usted ya no más esclavo, usted ya ahora es libre. Y si usted dice, no, pero yo nunca he sido libre, entonces necesita obtener esa libertad. Pero el perdón es el que nos libra de todos los pecados. ¿El perdón de quién? El perdón de Dios. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas son las riquezas de la gracia de Dios? Es muchas para perdonar toda multitud de pecados. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios que os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Démosle gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos has perdonado todos los pecados, Señor, incluso los que podamos cometer en el futuro, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor, porque estamos seguros en tus manos y porque tu obra fue perfecta en la cruz. En el Antiguo Testamento, el animal, porque ustedes saben que tocaba sacrificar un animal, ¿sí?, tenía el efecto de cubrir, no de quitar, sino de cubrir el pecado de la persona que había transgredido y calmar la culpa, haciendo esta ofensa invisible ante los ojos de Dios, porque ustedes saben que todo el que peque morirá. Entonces hacía esto invisible ante los ojos de Dios, y cuando este sacrificio se realizaba y se llevaba a cabo, la conciencia del pecador era descargada y era puesta en paz cada vez que hacía este acto. Por eso es importante nosotros poder reconocer la tipología bíblica que esto está representando, ¿sí?, que el perdón iba siempre paralelo a la expiación que se estaba ofreciendo. Cada vez que era descargada esta conciencia, que los pecados eran invisibles, eran cubiertos delante de Dios, cubiertos a la persona, ¿sí?, pasaba a través del mismo acto que se estaba haciendo de la expiación, ¿sí?, de poner las manos sobre este animal para que el animal llevara los pecados de toda la humanidad. En Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es para que podamos ver qué era lo que pasaba anteriormente, que tenía que haber derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Así que vamos a ver 6 aspectos de esta condición. El primero, una persona tiene conciencia de pecado por los múltiples errores que ha cometido contra la ley de Dios. Este adorador está buscando la manera de acercarse a Dios,
porque ha fallado tanto delante de Dios que dice, tal vez yo no soy apto, yo no soy esa persona que puedo orar, me siento sucio, me siento incapaz de presentarme delante de Dios. Tal vez es su caso, usted lo ha pasado o lo ha vivido, o si le llega a pasar, puede ser que por la multitud de fallas que ha tenido, usted dice, yo quiero acercarme a Dios, pero no puedo. Encuentro una barrera allí, encuentro un obstáculo, siento una acusación en mi mente y en mi corazón que no permite que yo me pueda presentar digno delante del Señor. Pero usted sépalo que podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia, podemos entrar porque la sangre del Señor fue una expiación perfecta, fue una redención perfecta para el ser humano. Segundo, esta conciencia de pecado le impulsa a llevar al altar de sacrificio una víctima para expiar el pecado. Entonces sentían el pecado y sentía que tenía que llevar esta ofrenda, este animal en sacrificio para que cubra los pecados cometidos. Tercero, el adorador trae su ofrenda y efectúa una imposición de manos que simboliza que sus pecados son transmitidos al animal, la persona culpable al animal inocente. Al tocarlo eran transmitidos los pecados de la persona al animal, ¿sí? Es lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Él siendo inocente, nosotros culpables, nosotros tomamos y ponemos nuestras manos en el Señor Jesucristo, creyendo por fe en la obra que Él hizo, y nuestros pecados son clavados allí en la cruz. Alguien inocente toma el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros podemos ser hechos justicia de Dios a través del Señor Jesucristo. Solamente a través de la muerte del Señor Jesucristo, siendo inocente, llevando los pecados de toda la humanidad, ¿sí?, nos podemos presentar delante de Dios. El cuarto paso era la confesión de los pecados por parte de la ofrenda que se ofrecía en el sacrificio. Había confesión de pecados. Yo presento mi ofrenda, yo confieso que yo fallé en esto, cometí adulterio, fornicación, yo no sé, lo que haya hecho. Y en quinto lugar tomaba lugar la muerte del animal. Entonces ponía mis manos, confesaba mi pecado y el animal era sacrificado. Sexto, el adorador reconocía el perdón de pecados que tomaba lugar producto del sacrificio. Entonces la persona ya era descargaba sus pecados, esto era el proceso que tenían que hacer, que hoy solamente el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Si alguno tiene sed, venga a mí, acérquese a mí. Pero antes tenían que hacer todo este ritual. Entonces la aceptación del adorador, ¿sí?, él como persona era aceptado en virtud del sacrificio de otro, en virtud del sacrificio de ese animal, de ese cordero. Ahora nosotros somos aceptados por el cordero, que ese cordero quita el pecado de todo el mundo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la obra del Señor comprende muchas etapas y muchos factores, los cuales muchas veces nosotros desconocemos. Voy a nombrarles algunos de ellos, pero no solamente es hacer una oración y ya, ay, yo hice una oración y acepté a Cristo. Que le decía a una persona cuando aceptó a Cristo, le dije, ahora Dios te perdona eternamente. Tú no vas a perder la salvación porque la sangre de Cristo te limpia de todos los pecados. Ahora tienes vida en el Señor. Pero le decía, la palabra de Dios nos muestra que el que permanece en Él, que hay que perseverar en la palabra, porque usted hizo una oración,
Y la salvación no la pierdo, pero me voy a dedicar a vivir la vida como yo quiera. Entonces, si no va a seguir, no va a ser un discípulo de Dios, no va a seguir la palabra, le dije, ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro, porque la palabra de Dios nos dice que debemos permanecer en Él. Entonces, la obra del Señor es tan perfecta y cumple varias etapas que a veces uno dice, sí, ya hice una oración y fui a la iglesia y ya. No, mire, está la propiciación, la reconciliación, la redención, la justificación, la regeneración, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo debemos empezar a conocer todo esto, la obra del Señor en nuestras vidas. Así valoramos más lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando nosotros aprendemos y nos introducimos, ¿sí? Porque debe haber un anhelo en el creyente de decir, bueno, ¿cuál fue toda la obra de Dios? ¿Qué fue todo lo suficiente? Porque la obra del Señor puede ser suficiente para algunas personas, pero también es suficiente para todas las personas, pero es eficaz para todo aquel que cree en Él. Entonces, la obra del Señor va más allá y yo debo interesarme por conocer qué fue lo que pasó en la obra redentora de la cruz. Entonces Dios nos da una promesa de perdón, nos da una promesa de vida eterna, una promesa o una vida nueva a todo aquel que acude a Él. Voy a hacer un subpunto que casi que es el tema principal, que se llama el perdón de Dios. Para aquí ver algunos aspectos. Número A o número 1, Dios es el creador de todo y el juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar a todo aquel que cree en Él. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Él muestra su amor para todas las personas, muestra su amor para todos nosotros, en que siendo nosotros pecadores nos recuerda que Él murió por nuestra vida, Él murió por nuestra redención, Él murió por nosotros, por nuestras vidas. Número 2 o B, Dios es amor. Por eso la naturaleza de Dios de poder perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que yo he hecho, ¿sí? Él nos perdona. Porque muchas personas tienen estas dificultades, luchan con esto, dice, sí, yo sé que Dios me puede perdonar, pero es que yo hice algo tan grave que en eso Dios no me puede perdonar. O no sé si Dios perdone por eso que hice. Pero Dios, el amor de Dios es tan grande que Él nos perdona. Si nos acercamos y reconocemos delante de Dios esa falla, Dios nos perdona si acudimos a Él, porque Dios es la fuente del amor. Bueno, sigamos viendo aquí en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24, nosotros vemos la parábola del hijo pródigo. Y este es el caso de muchos, que el hijo pródigo toma sus bienes, sus riquezas, se va a fiestas, parranda, mujeres, comida, gástele a todo el mundo, hasta el momento que se quedó sin nada, en una condición de miseria, en una condición que no había para comer, en una situación difícil, pero alza sus ojos y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, me voy a volver a la casa de mi padre. Señor, perdóname. Primero, porque cada vez que nosotros fallamos, usted dice, sí, yo fallé contra una persona, yo cometí un error contra otra persona, pero nosotros primeramente hemos fallado delante de Dios. Él dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Dios, he pecado también con toda mi familia, con todos los que me conocen, he fallado y voy a volver a la casa de mi Padre. Dios hoy está diciéndote que tal vez tú has pasado por algo similar, o si los que están viendo la transmisión dicen, sí, yo he tomado dinero, yo me he dedicado a vivir la vida, como el caso que les mencionaba ahorita, que les explicaba, usted puede tomar y dedicarse a irse en el mundo, porque no solamente basta con hacer una oración, basta con demostrarlo con su vida que necesita de parte del Señor. Entonces,
tomó, se fue las riquezas, sí, vamos a por allí, fiestas, vamos a hacer esto y aquello, pero de un momento a otro nos vemos en una condición de miseria, una condición de pecado, sumergidos allí, sí. Como usted sabe, las drogas, el alcohol toma a la persona y no la quiere dejar salir allí, el cigarrillo, muchos vicios, incluso los celos, ¿sí? Todo este tipo de cosas toman a la persona y la quieren tener allí, pero y uno cuando se da cuenta está ya en esa condición. Pero cuando nosotros reconocemos, como les estaba hablando aquí, que el punto es que no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Muchos dicen, en ese descarrío, en ese, porque hay muchos creyentes que viven, tratan de vivir, digamos de enero a noviembre, pero dice, llegó diciembre y me pierdo durante diciembre y en enero vuelvo y en ese mes pasaron muchas cosas que no debieron pasar. Aún así, si reconoces que has fallado delante de Dios, que has fallado en tu corazón y te arrepientes, alcanzas la misericordia de parte de Él. Número 3 o la C. La misión de la venida de Cristo fue perdonar. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la misión del Señor Jesucristo? Perdonar. Por eso dice en Romanos 6:23 la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque hay muerte, hay una condición negativa, aunque hay una condición que afecta nuestras vidas, Dios siempre viene a mostrar vida, ¿cierto? Dios viene a dar vida y vida en abundancia. O sea, Él viene a decirnos que si el pecado trae muerte, cuando miramos al cielo y miramos al Señor Jesucristo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cuando recibimos ese perdón de parte del Señor, alcanzamos la misericordia de parte de Él. ¿Cuántos lo creen? El D. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. ¿Dónde hay qué? Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Cuáles son las dos palabras que menciona? Dígale al hermano de al lado, arrepentidos y convertidos. Pero dígaselo con amor, ¿no? Que usted se lo está diciendo como que sí tiene que hacerlo. Arrepiéntase y conviértase porque no saben cómo es usted. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Por eso usted está diciendo, es que yo vengo luchando contra esto, yo vengo batallando con eso. Hermano, pues arrepiéntase, conviértase y esos pecados van a ser borrados. Si no se arrepiente y no se convierte, los pecados no son borrados y usted va a seguir con eso cargándolo en el bolsillo. Cada vez que meta la mano al bolsillo, ahí tiene su... No tenemos que cargar, arrepentidos y convertidos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso decía, qué bonito hoy que sacamos tiempo, estamos pensando es, ay, vamos a ir a la iglesia, vamos a adorar al Señor y no estamos pensando, no, es que tengo una resaca que me duele la cabeza y cuando me recupere tengo una cantaleta, cuando me recupere me voy a dar cuenta que estoy sin para el mercado, cuando me recupere me voy a dar cuenta que estoy mal. No estamos pensando en esas cosas, estamos pensando en cosas buenas. En esto pensad, en lo bueno. Estamos pensando, vamos a adorar a Dios, vamos a compartir en familia, los que vienen en familia o los que vienen solos, dice yo voy a ir a compartir del Señor, vamos a buscar del Señor. Entonces, ¿cuál es la clave de este punto? Arrepentidos y convertidos para que sean, ¿cuántos no nos gusta que sean borradas las cosas? A ver, ¿cuántos hombres acá no nos gustaría que sean borrados nuestros pecados de la esposa?
¿Y cuántas esposas también aquí no quieren que sean borrados sus pecados en el esposo? Acuérdese que usted hace 10 años me jota. Claro, claro, es que hoy estamos viendo este perdón que viene de parte de Dios. Bueno, vamos a seguir acá. Ya les dije el D. Ay, a mí me quedó mal acá. Entonces, el E. Vamos a ver el E. El perdón proviene de Dios Padre. ¿Sí? El Señor Jesucristo muere por nuestros pecados. Es la persona clave. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él muere por nuestros pecados para presentarnos delante del Padre, para traer reconciliación entre los hombres y Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo antes de morir, allí en Lucas 23-24, ustedes lo conocen: Padre, perdónalos. Dígalo otra vez: Padre, perdónalos, porque no saben. Todo lo que estaban haciendo se lo estaban haciendo al Señor Jesucristo, a la persona encarnada del Señor Jesucristo, al ser humano Jesucristo. Así como nosotros, de carne y hueso, al Señor Jesucristo lo están ofendiendo, lo están crucificando, lo están haciendo maldición. Directamente era Él. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Es que no es con mi perdón, es con el perdón del Padre. Padre. Él no dijo yo los perdono. ¿Qué dijo Él? Padre, con tu perdón, perdónalos a ellos, porque no saben lo que están haciendo contra mí. ¿Cuántos entienden la palabra? ¿Sí la entendido, hermano? Lo que le está haciendo su esposa, lo que le está haciendo su esposo. Queremos alzar venganza contra ellos. Queremos nosotros devolvernos contra ellos. Pero ¿cuántos toman esa palabra? Padre, perdónala, Señor. Padre, perdónalo. ¿Cuántos lo toman? Nosotros por nuestras fuerzas queremos cambiar a la otra persona. Queremos hacerlo, queremos hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Por qué no tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo y le decimos: Padre, perdónalo? Ayúdalo a salir victorioso. Bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa. En vez de estar diciendo: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Señor, si él me vuelve a fallar, yo lo dejo botado. Sí, mire, a veces esas oraciones se vuelven contrarias. Señor Jesucristo dijo: Padre. O sea, no es por mí, no es con mi perdón. Padre, perdónalos tú. Tú sabes cuántas ofensas están haciendo contra mí. Sabes que me están acusando siendo inocente. Sabes cómo se están burlando de mí. Sabes cuántos azotes me dieron. Sabes que me escupieron. Padre, tú sabes todas esas ofensas, esas calamidades que están afrentando en contra mía. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Por ejemplo, cuando yo me veo en esta situación, una de las maneras porque estamos viendo hace 8 días, el miércoles también, hace 8 días estamos viendo el perdón que se obra en la familia, el miércoles la importancia del perdón, y vamos a seguir viendo que el perdón empieza por mí. Y una de las cosas que yo utilizo para poder perdonar, porque no es fácil, que diga que es fácil, no sé, pero no es fácil. Es cuando yo voy y oro y me postro delante del Señor y le oro: Padre, mire lo que hicieron, Señor. O sea, esto me ayuda a perdonar a la otra persona, ¿sí? Porque no es fácil. Entonces, Padre, el trato que están haciendo a mí, porque usted dice: no, es que usted no conoce a mi esposo, el trato que me está haciendo, lo que hizo conmigo. Pues diga: Padre, perdónalo. Él sí sabe, Dios lo sabe. ¿Cuántos creen en eso? Y Él puede perdonarlo. Dios es un Dios justo. Dios nunca te va a decir: véngate, págale con la misma moneda, consígase otro. No, Dios no va a decir eso.
que podamos decir, Padre, perdonamos a esta persona con tu amor, la perdono con tu perdón. F, ¿cierto? Dios nos perdona y no se acuerda de nuestras fallas. Mire, por eso es que necesitamos de un padre, porque humanamente usted dice, sí te perdono, y vuelve y se lo saca como 3 meses después. Si vuelve y pasa algo similar. Pero nuestro Padre eterno nos perdona, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Sí ve? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice en su Biblia? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué hace Él? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. En las profundidades, en lo más profundo del mar, nadie puede entrar por la presión, por todo lo que hay allí, todo lo más sucio y todo eso está allí. Por tanto pecado, nadie puede entrar a sacar el pecado de alguien. Si aquí le trae el pecado de Andrés, está haciéndose allí pasar juicioso en la iglesia, ahí le saco el pecado, se lo saqué. Allá en lo profundo, donde no más. Dice aquí, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El perdón de Dios es tan grande que yo lo veo como una segunda oportunidad para nuestras vidas. Hemos cometido errores, hemos sido tal vez lo que no, pero Dios dice, hoy te doy una nueva licencia, hoy sales a la libertad. Tenías un acta, tenías una condena, pero has salido a la libertad, tienes una oportunidad. ¿Qué vas a hacer ahora adelante en esta libertad? Si el preso traficaba con drogas y fue preso por eso, y muchas veces sale en libertad y sigue traficando, ¿es así o no es así? Pero muchos estaban haciendo un acto delictivo y salen en libertad y dicen, yo no lo vuelvo a hacer, yo no vuelvo allá, yo no vuelvo a la cárcel. Tenemos una cárcel en nuestro corazón y tenemos a personas allí encarceladas que no queremos perdonar. Sigamos acá. Dios nos perdona para que con su perdón podamos hacer lo mismo con los demás. Entonces, en Efesios 4:32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dígale al de al lado, perdonándoos unos a otros. Y dígale, perdóneme a mí. Por ahí le mando un codazo, pero en la casa hablamos. No, de verdad. Sí, porque esos perdones de nosotros, como perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y aquí vamos desarrollando esta conclusión. Esa persona que tenemos encarcelada allí, ¿cómo la vamos a perdonar? Esa persona que usted, tal vez al que dice, esa persona me abusó, esa persona hizo conmigo esto, esa persona me ofendió, esa persona me hizo entrar en una bancarrota, esa persona me ofendió, esa persona se enfrentó, me hizo quedar mal. Todo lo que haya pasado en nosotros y a persona la hemos tenido allí encarcelada, dice, perdonados unos a otros. Dios está diciendo, póngale la llave y abra esa puerta para que salga. Como Dios, ¿cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ya vimos atrás que el perdón, el Cordero que fue Jesucristo, que trajo el perdón para mi vida, estando yo tan sucio y muerto en pecado, así como Dios perdonó como era, por eso estamos todos aquí. Así como Dios perdonó como yo era, también yo voy a perdonar a la otra persona, como también Dios os perdonó. ¿Cómo nos perdonó hoy? Echó los pecados a lo profundo. Ahora tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. Una redención que cubre los pecados pasados, presentes, pero no lo vuelva a hacer, porque si lo vuelva a hacer ya no lo perdono. Aún los pecados futuros Dios ya nos perdonó.
La obra de Dios fue perfecta en la cruz, la del Señor Jesucristo, fue perfecta en la cruz. Entonces es hora de sacar a esa persona de la cárcel. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso en este mes debemos estarle diciendo: Señor, ¿qué persona he tenido encarcelada? Tal vez es una cárcel que tiene muchas celdas y tiene confinamiento. Cada celda está llena de personas. Si es que este me hizo este me hizo este me hizo este, están en una celda. Es de muchas celdas. Tal vez hay una celda que usted lo tiene allá hace muchos años preso y no se acuerda. Pidámosle al Señor que nos muestre qué persona nos ha ofendido, qué persona tenemos presa nosotros en nuestro corazón. No, es que esa persona, como les mencionamos en las enseñanzas pasadas, si usted no se la ha visto, véase la que está en YouTube, para que vamos en un hilo. Entonces usted dice: no, es que la persona no me ha venido a pedir perdón. No, es que esa libertad empieza por sacarlo de mi cárcel. Viene y me dice: me perdona, y yo lo tengo encarcelado. No, sí, yo lo perdono, y ahí lo sigo yo llevando en mi corazón. Sí. Pero si yo lo liberto y le salga de la cárcel que está en mi corazón, cuando venga y me pida perdón, yo le puedo decir con toda tranquilidad: yo te perdono. ¿Es así, hermanos, o no? Entonces, Dios perdona a quien se acerca para que pueda también perdonar a otros. Dios no te puso excusas a ti. Otra vez, chinito. Dios te recibió y te perdonó para que de esa misma manera nosotros podamos perdonar a otros. El odio, el rencor, la amargura, eso no proviene de Dios. Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros. ¿Hay que soportarnos? ¿Nos tenemos que soportar? Sí, hay muchos en la iglesia que dicen: no, ya este hermano con este bien, pero con el otro es que, esa forma de hablarme. Dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos. Aparte de soportarnos, ¿qué tenemos que hacer? Porque así como convivimos, así como pasamos momentos chéveres de alegría, así también nos ofendemos nosotros. Así como también hablamos, cometemos muchos errores, decimos palabras que no son. Así como actuamos, cometemos muchas faltas, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, ¿quién tiene queja contra el otro? Para que pase aquí. De la manera que Cristo os perdonó, mire la solución. Si usted tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos lo reciben? Tremendo, esto es duro, profundo. Si usted tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo. Y en 1 Pedro 4:8 dice: y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el perdón va atado del amor. Ahorita decíamos: grande es el amor. No tiene, porque el amor cubre multitud. Necesitamos recibir. Dios es. Entonces yo recibo el amor de Dios, recibo el perdón de Dios, y con ese amor y con ese perdón yo puedo amar a los demás y puedo perdonar a los demás, porque el amor cubrirá multitud. El hombre sin Dios, al hombre que no conoce a Dios, le queda muy difícil perdonar los pecados. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Uy, no hay premios, necesitamos premios. A conseguir un paquete de premios. ¿Por qué le queda difícil? Porque no es por nuestras fuerzas, porque no tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor, y el que tiene a Dios puede perdonar. Con ese, el Señor Jesucristo tenía a Dios. Padre, perdónalos, ¿sí? Entonces no podemos perdonar por nuestra propia fuerza, por nosotros mismos. La única manera de perdonar es hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque es que el amor y el perdón proviene de Dios, no de nosotros. Por nosotros no perdonamos a nadie, por nosotros los acabamos a todos, les sentamos juicio, que caiga un rayo del cielo y consuma a ese vecino, es lo que piensa uno, que acabe con el otro. Pero el perdón y el amor pertenecen a Dios. Entonces eso que nosotros recibimos estamos para darlos. El amor de Dios es el más grande y suficiente para perdonar a todo el mundo y para que nosotros podamos perdonar a los demás. Y termino diciendo que el amor de Dios o su perdón
al 100% es aplicado en nuestras vidas y sobre todo el mundo para borrar todas las culpas. No hay un porcentaje de error. Al 100% Él nos perdona. En otras palabras, el pecado que recaía sobre ese animal ahora recae sobre el Señor Jesucristo. Todos los pecados recaen sobre la persona inocente del Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser presentados aprobados delante de Dios. ¿Cuántos quieren tomar ese perdón para sus vidas? Ya no más vivir en el pecado, ahora vivir para Dios. No por obra de Dios, no por obra de hombre, sino por la obra, ¿sí? Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe, esto solamente proviene de Dios. Póngase sobre sus pies. Quiero invitarle en esta mañana a que podamos orar delante del Señor y podamos reconocer delante del Señor y darle gracias por su amor inagotable, porque su amor cubre multitud de pecados. Usted pueda decirle, si usted sabe que Dios te perdonó, dale gracias a Dios, dile gracias Señor por perdonarme, porque sin contar innumerables pecados que he cometido, tú lo has hecho. Pero si alguien aquí aún dice, yo no sé si Dios me ha perdonado, o está diciendo, yo necesito el perdón de Dios, yo necesito que Dios me perdone, diga conmigo, Padre Celestial, hoy Señor, vengo delante de ti, me humillo, Señor, me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones. Necesito ser perdonado, Señor, de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis ofensas, Señor. He fallado una y otra vez, pero hoy te pido, Señor, de todo corazón, Señor, que perdones mi vida. A raíz de este perdón, Señor, no he podido perdonar a los que están conmigo, pero hoy, Señor, y diga conmigo, todos digamos, Señor, recibo tu amor. Hoy, Señor, recibo tu perdón para poder perdonar a los demás. Recibo tu amor para amar a los demás. Hoy, Señor, te pido, Señor, que nos muestres qué persona hemos tenido allí encarcelada en nuestro corazón. Qué persona, Señor, hemos tenido allí amarrada por lo que nos hizo. Porque usted puede decir, vida infeliz la mía, tantos años de sufrimiento, tantos años y mire con lo que me han pagado. Usted pueda decir, Señor, yo necesito perdonar. Y tomo tu perdón y perdono. Padre, perdona a esa persona que me hizo daño. Usted pueda decirle allí en secreto, pueda decirle allí, Señor, perdona, Señor. Perdona a esa persona que hizo esto y diga usted, yo lo perdono. Es una decisión que usted puede tomar en esta mañana, decir, yo perdono. Yo perdono a esta persona y dígalo con nombre propio. Yo perdono a Pedro porque hizo esto. Yo perdono a Juan porque hizo esto. Yo lo perdono, Señor. Tomo tu perdón y lo perdono en el nombre de Jesús, Señor. Y todos estos pecados y estas faltas también las saco de mi corazón, Señor. Ayúdanos a no almacenar estas culpas, sino tomar el ejemplo tuyo de que echaste todo a lo profundo de la mar. Y le damos a esa persona una nueva oportunidad de nuestra vida. Señor amado, ayúdanos a perdonar todo ese odio, ese rencor, todo eso, esa amargura por esas palabras ofensivas que han lanzado en contra de nosotros, porque te han menospreciado. Has pasado por tantas cosas. Puedas decir, Señor, hoy saco esto en mi corazón. Ya no va a carcomer más mi espíritu, mi cuerpo. Tal vez usted está enfermo porque no ha perdonado y ya se volvió una raíz de amargura muy grande que ha tomado la paz en tu corazón. Toma tu colon, tu estrés, tu sistema digestivo, no estás en paz porque esto ha tomado todo tu cuerpo. Diga, hoy suelto esto en el nombre de Jesús. No más toma posesión de mi vida. Hoy dejo que Dios tome posesión de mi vida, el amor de Dios y el perdón de Dios en mi corazón. Hoy soy libre por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Créalo usted, diga, no hay pecado que se quede sin el perdón de Dios. Hoy todo pecado es borrado de mi vida por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Nos arrepentimos, acudimos a ti por tu perdón, Señor, por la sanidad interior que es necesaria en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, al Dios que vive y reina para siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Continúe allí un minuto más, orándole al Señor. Órale un minuto más allí. Gracias.